Esto es Su Salud al Día, el podcast donde la salud de nuestra comunidad es la prioridad. Pablo Telechea, con expertos locales en cada episodio que responden tus preguntas, comparten recursos y nos guían hacia una vida más saludable. Gracias por estar aquí. Vamos al episodio de hoy. Amigos, bienvenidos a un episodio más aquí en Su Salud al Día. Pablo Telechea les saluda aquí como todos los viernes, un nuevo episodio, un nuevo invitado y una nueva temática para abordar. Hoy me visita aquí en el estudio Johnny Rodríguez Pantoja, epidemiólogo y especializado en VIH y en enfermedades venéreas o enfermedades transmisibles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de aquí del estado de Utah. Johnny Rodríguez, bienvenido. Un gusto que estés aquí con nosotros para hablar de estas enfermedades venéreas. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pablo. El gusto es todo mío. Estoy muy alegre y muy contento de estar aquí de nuevo y para tener otra conversación sobre estas enfermedades transmisibles. Hoy vamos a ser más específico porque el capítulo o episodio anterior que nos visitaste hablamos del VIH o el SIDA también. Y hoy vamos a hablar en general de enfermedades venéreas y del tema, el factor cultural, el factor política pública que puede existir en cada estado, en cómo se manejan las enfermedades venéreas o cómo se abordan. Pero tengo una estadística que, por ejemplo, una enfermedad venérea como es la clamidia, en el año 2023 hubo 10.944 casos, para ser específico, casi 11.000. Sí. Esto es aumento, ¿qué significa? Que más gente se hizo el test. ¿Cómo hoy la sociedad está abordando el asunto de las enfermedades venéreas? Bueno, creo que tocaste un buen punto, que si es más enfermedad o más gente que está haciendo la prueba. Esa es una respuesta un poquito difícil porque no sabemos, porque como el estado y como muchos otros estados no recibimos las pruebas negativas, entonces no podemos hacer esa comparación para decir quizás más gente está haciendo la prueba, o tampoco podemos decir seguramente que más gente está siendo infectada, pero estamos viendo los números creciendo y estamos siguiendo los números que están en otros estados y en los Estados Unidos en general. Entonces no estamos haciendo algo quizás diferente que otros estados. Bien, dijimos clamidia. Hay muchas enfermedades venéreas, pero ¿cuál es la definición real de una enfermedad venérea o transmisible? Bueno, una enfermedad transmisible es una enfermedad que se pasa de persona a persona o de persona a animal o animal a persona. Entonces, estas enfermedades son causadas por 4 diferentes cosas, A ver. que puede ser un virus, una bacteria, un hongo o un parásito. ¿Y el vehículo cuál puede ser a veces? ¿Una infección, una jeringa, por ejemplo, una aguja? O, ¿un contacto físico? ¿Cuál es el vehículo para contagiar esta enfermedad? Sí, bueno, depende de qué enfermedad específicamente. Puede ser diferentes fluidos corporales, Uh-huh. como compartí en el último capítulo de VIH. Puede ser sangre, puede ser semen, Uh-huh. fluidos vaginales, fluidos rectales. En otras enfermedades, ya no siendo el VIH, puede ser hasta la saliva, Okay. o puede ser contacto con otras cosas, quizás una jeringa infectada. Esta clasificación que hiciste, de que es viral, es bacterial, ¿cuál fue las otras dos que me dijiste? Puede ser por un hongo o un parásito. Un hongo o parásito. ¿Estar en una orden de gravedad? ¿Hay una que es más grave que otra? ¿Algunas afectan más la vida humana? ¿Qué define la ciencia en cuanto a esto? Bueno, cuando se trata de comparando las bacterias, el virus y todo eso, están casi todos en el mismo nivel. Ya depende de la enfermedad si hay como una clase de sistema. Por ejemplo, vamos a considerar a una infección de VIH más grave que algo del clamidia, porque como hablamos del VIH, el VIH es una condición crónica, se vive Uh-huh. toda la vida, pero algo como la clamidia se puede tratar por completo tomando medicamento, entonces ya depende también del tratamiento y de la seriedad de cada enfermedad. Ok, entonces las enfermedades venéreas son curables. Depende. Como dije, el VIH ya es crónico. Sí. Y otras como la gonorrea, la clamidia, sífilis, esas sí son más tratables y se pueden curar. A corto plazo, no como otras enfermedades más graves. Sí. Okay. Una persona puede tener calidad de vida con una enfermedad que contrajo
de esta manera que tú dijiste, la enfermedad venérea puede tener calidad de vida? No, sí, claro, simplemente cuando se tome los medicamentos que son recetados en el doctor, creo que algo muy común en la comunidad hispana son remedios tradicionales. Entonces, como hispanos tenemos quizás que tés o hierbas medicinales que usamos para tratar como los síntomas, pero aunque esos son buenos, siempre recomendamos a la gente que vaya a la Claro. clínica y se haga la prueba indicada y Hay, tome los medicamentos que no necesariamente van a ayudar con los síntomas, pero van a ayudar con la cosa que está causando esos síntomas. ok, y un especialista, Sí, ¿verdad? Y qué bueno que dices, porque es un factor cultural lo que estás abordando, que venimos de culturas, de países o de familia, tradiciones. Toma esto que esto te lo cura a esta enfermedad que tienes. Puede ser herpes, puede ser clamidia, gonorrea, cierta plantita, ¿verdad? Y se respeta, pero hay que entender que es un tema que hay que tratarlo desde la base, ¿no? Y generalmente la medicina está mejor para eso. Eh, Eso desde el punto de vista científico, pero ¿qué desde el ángulo social? Eh, Hoy, con el avance que ha habido en la sociedad, quiero pensar, somos más respetuosos, más empáticos, pero aún así muchas veces tenemos muchos tabúes. ¿Una enfermedad venérea define a una persona hoy por hoy? no, no, esa es una cosa muy importante porque una enfermedad, como dijiste, no define a una persona, simplemente es algo que sucede. Y creo que hay algo que en la comunidad se comparte mucho, un estigma específico. Y para retocar un estigma es como una deshonra que se va con un concepto o una idea. Entonces, algo que la gente considera a personas con enfermedades transmisibles es que se consideran sucias. Entonces, Mm. mucha gente que llega a ser positivo de una enfermedad transmisible se avergüenza, se siente respetuosa o indiferente, pero la realidad es que nadie quiere salir positivo a una enfermedad Claro. transmisible, simplemente a veces ocurre y Especialmente que a veces el vehículo del contagio fue algo que no tuvo tu alcance. sí, sí, a veces simplemente es dado a quizás una mala decisión que ni es No, de tu parte. por ejemplo, ese es de un animal. Sí, Y que uno consumió un alimento que estaba contaminado con materia fecal de un animal y que tenía esa enfermedad, ¿verdad? sí, sí, ¿verdad? Muchas veces hay gente que va a cazar animales Ujú. y tiene contacto con la sangre o otros fluidos de los animales y simplemente tocándose una herida o algo así se transmite. Ahora bien, eso cuando hablamos de algo que no está a nuestro alcance, pero lo que está a nuestro alcance, ¿qué opina la ciencia? ¿Qué opina el Departamento de Salud del Estado de Utah en cuanto a las enfermedades venéreas para controlarlas y para no contraerlas? ¿Cuál es el concepto o el consejo más práctico que da? Creo que lo ideal o lo que la gente por la mayoría empieza o piensa en esta ocasión es cómo prevenir, pero creo que antes de tener esa conversación es de tener la conversación de las pruebas. Simplemente me gusta hacer un metáforo en que cuando alguien está aprendiendo a conducir un vehículo, Sí, no simplemente les das las llaves para que maneje. Primero te aseguras de que esa persona quizás tenga su licencia o sepa conducir un auto. ok, Entonces, simplemente es mejor antes hacerte la prueba para estar seguro de tu estado con esa enfermedad sí, antes de tratar de prevenir. Y luego otra parte muy importante es tener conversaciones con las gentes a tu alrededor, quizás como con una enfermedad como clamidia que se transmite sexualmente. Es sí. importante tener una conversación con tu pareja, contarles, educarles y a preguntarles de su historia si quizás ellos también se deberían hacer la prueba. Ok, buen punto lo que estás haciendo y abres una temática porque a veces hay muchos tabúes para hacer esas preguntas, especialmente en nuestra cultura. Mm. Y es un riesgo. Si yo hago esa pregunta me pueden tratar, qué anticuado que sos. ¿Me explico? Sí. Y tal vez pierda una amistad o pierda una relación por abrir esa temática. ¿Cuáles son los desafíos que tú ves a la hora de que la gente quiere hacer bien las cosas y quiere prevenir de verdad? ¿Cuáles son los desafíos que tú encuentras como experto? Bueno, creo que tocaste uno muy importante que es la comunicación. A ver. Creo que las enfermedades ya transmisibles en general son muy difíciles de tener conversaciones porque usan palabras grandes o quizás palabras que causan miedo. Entonces,
tener comunicación clara es una barrera muy grande. Entonces, creo que eso es en donde se tiene que empezar. Hablar. Sí, en hablar, ser transparente y tener esa comunicación. Y estoy pensando, uno como padre puede fomentar ese tipo de comunicación en los hijos desde que chicos que aprendan que hay que hablar de estas cosas. Sí, sí, creo que es el lugar más importante en donde se puede tener esa conversación. Creo como padre puedes tener esa conversación y dejarle saber a tu hijo que estás dispuesto a tener esas conversaciones difíciles. Ya puedes tener más seguridad de que tus hijos ya sepan qué son Bien. esas enfermedades, cómo protegerse, que quizás pueden venir a ti para hacerte una prueba o si salen positivo, pueden tener esa confianza. Entonces, creo que siempre es más importante tener esa confianza entre padre e hijo a que tu hijo se sienta solo No, y pues claro. tenga que hacerla de otra manera. Ahora bien, tú trabajas con la comunidad hispana. Sí. ¿Tú ves que puede ser una preocupación que veas en la comunidad el hecho de que no nos comunicamos sobre eso, especialmente sobre enfermedades y específicamente enfermedades que pueden venir por la vida normal que un ser humano puede tener, ¿verdad? Tú mencionaste de una pareja, pero el joven a veces puede estar en riesgo de mil maneras que no significa que esté en una relación íntima con alguien. Puede venir de otras maneras el contagio. ¿Tú ves en la comunidad hispana que abordamos, somos abiertos a estos temas? Creo que hay una separación entre las generaciones. Las generaciones ya mayores no tienen No, ni esa... se diga, ni hablamos. Sí, no quieren tener esa conversación porque Nuestros padres no nos sí, hablaban nada de eso. ya desde la cultura es como un estigma, es tabú tener esas conversaciones. Es como que inapropiadas hablar del sexo con tu hijo o de hijo a padre. Pero he visto mucho con generaciones nuevas que están dispuestos a tener esa conversación porque por experiencia ellos saben lo que tuvieron que batallar Bien. o lo que tuvieron que enfrentar cuando tuvieron situaciones así. O sea, Entonces, un podcast como esto normaliza la situación. sí, porque estamos teniendo la conversación. Entonces, si la gente ve que otras personas pueden tener esa conversación, ellos pueden sentir que también la pueden tener. Puedes crear apertura Sí. a la situación. ¿De cuántas enfermedades estamos hablando, por lo menos en el estado de Utah? ¿Es un tema de preocupación en el estado de Utah o hay otros estados que están más en negativo con el tema de las enfermedades venéreas? Bueno, depende de cada estado. Como me refería venéreas, de que se trata de como clamidia, gonorrea y sífilis, estamos en niveles similares a otros estados. Pero también es importante notar que las enfermedades transmisibles son muchos más que las enfermedades sexuales. Por ejemplo, hay enfermedades que se tratan con los alimentos. Una enfermedad es la salmonela. Y aquí en el estado de Utah, en el 2023, tuvimos una tasa de 11.6 casos por cada 100,000 personas. ¿Eso es mucho o poco? Es alto porque es decir que cada 100,000 personas tenemos casi 12 casos. ¿Y eso debido a qué? ¿Qué pasó con la carne ¿cómo es? Del pollo, verdad? El salmonela puede venir de lugares distintos, puede ser de diferentes carnes, contactos con animales. Los huevos también, las aves. Sí, los huevos, contacto con animales o personas que tienen salmonela y están teniendo sus síntomas y... Bien. ¿Y eso es también está considerado una enfermedad venérea? No, esa es una... Transmisible. Transmisible. Wow. Y otra enfermedad transmisible que quizás es más reconocida por el público es la gripe común. Entonces, en el 2023 quizás tuvimos 1,881 hospitalizaciones debido a la gripe común. ¿Y eso nos deja bien al estado de Utah o hay que mejorar? Bueno, estamos en niveles similares a otros estados, pero siempre hay espacio para mejorar. Okay. Entonces, por ejemplo, con el salmonela es tomar precaución de si estás cocinando, que te estés lavando las manos después de tocar ciertas carnes, que estés cocinando todo a la temperatura adecuada. Y luego como la gripe o como se llama la flu, siempre ponerse la inyección cada año para ayudar a prevenir. Ok. El hecho de que reconozcamos que se está haciendo un buen trabajo, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo ustedes miden que estamos bien, podemos mejorar? Siempre hay que tener autocrítica. Pero ¿cómo miden eso? ¿Qué es lo que hace un estado
mejor en salud pública en comparación a otros? Ustedes, por ejemplo, evalúan las personas con bajos ingresos para que tengan acceso a exámenes gratuitos. ¿Cómo ustedes evalúan para que haya un nivel mínimo aceptable de control y ayuda a la gente con estas enfermedades venéreas o de transmisión? Bueno, depende de cada enfermedad. Creo que cuando se trata como las enfermedades como clamidia, gonorrea, VIH, es darle a la gente más oportunidad para accesar la protección. Y cuando se trata como de enfermedades como de salmonela, es hacer investigaciones si un restaurante es reportable o si tienen muchas personas que están visitando un restaurante y se están enfermando. Y como la gripa es promoción. Si estamos viendo que hay más hospitalizaciones en un año y no tenemos a gente que se está vacunando, entonces para el año siguiente tratar de fomentar la vacunación. Sí. Muy bien, muy bien. Educación, educación y educación. Siempre es la base, ¿no? Para derribar mitos y toda la desinformación que hay. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Eres científico, tienes que estar de acuerdo, de información, derribar mitos, ¿verdad? Para ir terminando, el tema del el mito o cultura de las enfermedades venéreas, ¿verdad? Que arrastra una mochila muy pesada. El contraer una enfermedad venérea es cargar una mochila muy pesada, ¿no? ¿Qué consejo tú le das a una familia que contrae un ser querido, un miembro de su familia, una enfermedad así? ¿Qué consejo le das a esa familia que rodea a esta persona? Creo que el mejor consejo que se puede dar es la educación, porque como dijiste, hay muchos mitos. Un mito muy popular es que las bacterias o los virus el virus es creado quizás por una persona o alguien, y eso no es cierto, existe en la naturaleza. Simplemente a veces las cosas suelen pasar, claro. Entonces siempre es mejor educarse y hacer preguntas si no sabes cómo buscar esa educación, para tener información más precisa y que si... ¿Tienen información en español accesible para la gente, para la comunidad? Sí, tenemos nuestros sitios que también se pueden accesar en español y tienen información allí. Okay. Y en contacto pueden buscar otros contactos allí en esos sitios. Muy también. Bien. Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah es a la organización que tú representas, y el cual te agradezco mucho esta noche, Johnny, por haber estado aquí. Aprendimos mucho más sobre las enfermedades transmisibles o venéreas también, y especialmente aprender como sociedad a entender que tener una enfermedad esa no nos define como personas. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, muy de acuerdo. Eres mucho más que una enfermedad transmisible. Gracias, Johnny, por estar aquí en Su Salud al Día. No, muchas gracias a ti, Pablo. Un placer. Amigos, hasta el próximo episodio aquí. Recuerden Su Salud al Día podcast@gmail.com, y también saludos a aquella gente que nos sintoniza en nuestra radio pública de Utah, Avanza 88.3, que es parte también de este proyecto. Saludos a todos ustedes y gracias por la sintonía de siempre. Bye bye. Esto fue Su Salud al Día. Comparte este podcast y unidos sigamos construyendo una comunidad más saludable. Pablo Telechea te da las gracias. Hasta la próxima. Traído a ustedes por Live On, la línea 988, University of Utah Health y University of Utah Health Plans.